vamos a platicar acerca de deja de autodiagnosticarte. Y ya sabes la dinámica, ponte cómoda, ponte cómodo porque vamos a empezar. ¿Por qué decidí hablar acerca de este tema en pláticas de terapia? Porque me parece importante tener como este espacio para hablar acerca de este tema, porque aunque ustedes no lo crean, sí ha resultado común para mí de un tiempo para acá escuchar en terapia o en sesiones ciertas dudas que llegan a tener las personas que atiendo a raíz de cosas que ven en redes sociales, videos o información que se encuentran. Por ejemplo, es muy común, de lo más que escucho es de TikTok, de que, oye, es que sabes qué, fíjate que tengo una duda, vi un TikTok que decía esto, esto y esto, entonces tengo la duda de si tengo déficit de atención, por ejemplo. No, pues que oye, vi un TikTok de tal cosa y no sé si tengo trastorno obsesivo compulsivo. Oye, pues que vi un TikTok y resulta que los puntos que decían eran de autismo y yo encajo, entonces a lo mejor tengo autismo. Entonces, por decirles algunas de las veces que me han dicho, pero ha pasado mucho con déficit de atención, ha pasado con del trastorno al espectro autista, ha pasado con depresión, ha pasado con igual de trastorno obsesivo compulsivo, con varios trastornos en sí. Pero en sí, déficit de atención yo creo que es el que más me ha tocado que me digan, oye, es que fíjate que vi un TikTok y yo siento que cumplo estos requerimientos o estos puntos y siento que encajo en eso, de que tengo la duda. En estos casos yo casi siempre les digo de que, a ver, ¿qué fue en lo que tú sientes que te identificaste? O sea, como que trato de sacar la información de a ver cuáles son los puntos, si es algo como que a lo mejor sí puede cuadrar, de que le digo, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor lo revisamos para ver si sí o si no? Y ya te sacas como de esa duda. Pero generalmente, pues son de los que yo he llegado a ver, porque a veces sí les digo, bueno, si en alguna ocasión tienes la oportunidad como que si me puedes mandar el video o algo para verlo, pues estaría súper bien para yo poder como también saber en qué te estás identificando. Y muchas veces como que estos ítems o estas partes de puntos pues a evaluar o a identificar resultan ser como muy ambiguos, es decir, puede caer que sí, a lo mejor eso puede ser un trastorno, por ejemplo, de déficit de atención, o a veces también dices, es que ese punto tal cual también encaja en este otro trastorno. Entonces como que siento que ponen la información muy así, muy ambigua, muy general, que en realidad no te lleva a un diagnóstico. Y estamos de acuerdo que no puedes diagnosticarte con un TikTok, o sea, no es la manera. Para empezar, por ejemplo, el déficit de atención, yo no soy experta en ese tema. Hace muchos años, cuando yo trabajaba más con niños, sí llegué como a estar un poco más capacitada en esa área, como la detección y test, y pues obviamente como que los manuales de diagnóstico y todo, pero en realidad esa parte siempre yo la canalizaba con un neuro, e igual ahora con los adultos, de que oye, pues, ¿sabes qué? Esto sí lo tiene que ver un neuro, o también la parte psiquiátrica, porque pues muchas veces requiere medicación, pero sí es como que, ¿sabes qué? Si quieres revisamos como que un test previo, yo en eso sí puedo apoyarte y revisamos si encajas como con esta parte y ya de ahí a lo mejor ahora sí canalizar hacia otra área que tenga como más expertise o que sea el área necesaria. Como te digo, muchas veces es como el área neurológica o psiquiátrica y ya de ahí dar ese acompañamiento en conjunto, pues para que la persona obviamente pueda tener una atención de calidad y de una manera interdisciplinaria, es decir, que se abarquen todas estas áreas que son importantes para su vida y para que pueda llegar a ese bienestar que busca. Muchas veces, entonces, como te decía, estos videos o estos TikToks llegan a tener información muy general, entonces las personas a veces cuando lo ven pueden no sé, diagnosticarse o pueden sugestionarse con la idea de que tienen ese trastorno, de que hay algo mal, de que entonces esto es lo que está pasando. Y no todos, por ejemplo, tienen la fortuna o el privilegio de estar en un proceso terapéutico como para ir a preguntarle a su terapeuta, ¿verdad? Muchos se quedan con esa duda y dicen, a lo mejor yo tengo esto. Entonces, creo que sí es importante tocar este tema. Para este tema, en días pasados, yo les dejé por ahí en la cuenta de Instagram unas encuestas de que si me hacían favor de ir respondiendo lo que ustedes creían que era ese trastorno. A propósito, lo hice de poner como, elegí ítems que yo sé que encajan en varios trastornos para ver qué ponía la gente. Entonces les voy a ir diciendo de algunos de los que puse y vamos a ir aclarando y vamos a ir dándonos cuenta un poquito de esta parte. Mira, por ejemplo, el primero que puse fue
estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto. Y por ahí quedaron como las opciones que podría ser trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de depresión mayor, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y aquí la mayoría, por ejemplo, quedó muy parejo, entre el 52% quedó ansiedad generalizada y 48% déficit de atención. ¿Por qué? Porque si es un ítem, la verdad, o es un punto que varios trastornos lo comparten, por así decirlo. Entonces, si tú podrías pensar, pues tal vez es el déficit de atención, pero déjenme les digo que yo en específico lo tomé de un test de ansiedad generalizada. Entonces, no es que esté mal, por ejemplo, que, oye, pero es que eso sí lo hacen los de déficit de atención. Totalmente de acuerdo, pero yo les estoy diciendo de dónde lo saqué y para que vean qué tan fácil nos podemos perder si nosotros no sabemos bien de la información. Por ejemplo, el que sigue, puse ahí de que mi apetito es un poco mayor que lo habitual y las opciones estaban ansiedad generalizada, trastorno de presión mayor, trastorno de déficit de atención y trastorno de la conducta alimentaria. Quedó en el 56% de votos ansiedad generalizada, seguido de trastorno de la conducta alimentaria y con 39% y ya así de que un 5% depresión y 0 en déficit de atención. Y déjenme les digo que específicamente este cuestionamiento o este ítem lo saqué de la escala de depresión de Beck. Entonces es un punto de trastorno de depresión mayor, que claro que también se comparte con algunas cosas de la ansiedad generalizada y del trastorno de la conducta alimentaria. Pero este ítem en específico lo saqué del trastorno de depresión de la escala de Beck, que de hecho en esa escala cuando marca esa parte del apetito viene, si ustedes en algún momento como que han buscado información acerca de la depresión, algunos signos eso de que dejan de comer o comen mucho, o duermen mucho o no duermen nada. Entonces, por ejemplo, ese ítem venía ahí y dentro de esa parte en donde viene que si come mucho o que si su apetito ya como que está nulo, entonces vienen como esas variaciones de lo que les estoy diciendo. Y luego, por ejemplo, nos vamos a el que sigue, dificultad para concentrarse. Y este quedó así, el mayor fue, perdón, déficit de atención con el 62%, luego fue el 26% ansiedad generalizada, 5% depresión mayor y 7% del espectro autista. Y este ítem en específico lo saqué igual del trastorno de depresión de Beck, de la escala de Beck, pero claro que también encaja con el de déficit de atención e incluso también con el de ansiedad, que son los tres más altos que tuvieron, pero por ejemplo el de depresión tuvo 5%, tuvo nada más de que 4 votos de que era ese y en realidad todo el mundo pensó que era déficit de atención. Y luego, por ejemplo, está este que dice miedo a llamar por teléfono a alguien que usted no conoce y quedó aquí sí en su mayoría trastorno de ansiedad social y luego seguido de trastorno de ansiedad generalizada y efectivamente sí era de la escala de ansiedad social. Entonces ahí sí la mayoría como que sí se fue por ese lado, pero hubo unos cuantos que pensaron que era de ansiedad generalizada. Y aquí también te puedes ir dando cuenta, también puede ser que hay muchas personas que no saben que dentro de los trastornos de ansiedad hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, como está, por ejemplo, la ansiedad generalizada, la fobia social, la agorafobia, mutismo selectivo. Entonces, si hay que, como quiera, recurrir, ese es el punto de este capítulo, de este episodio, de esta platiquita de hoy, de que sí hay que recurrir con una persona que pueda orientarnos, que sea un profesional o que sepa por lo menos de estos temas para tener la información más adecuada. Y luego sigue, por ejemplo, otro que puse fue, eres muy sensible a ruidos fuertes y a las multitudes. Y por aquí puse las opciones. Trastorno de ansiedad social, trastorno del espectro autista, persona altamente sensible, trastorno de déficit de atención. Y déjenme les digo, el mayor con votos del 53% dijeron que era trastorno del espectro autista. Y luego seguido 24% dijeron ansiedad social, seguido 23% persona altamente sensible y nadie déficit de atención. Y déjenme les digo, específicamente este ítem lo saqué del cuestionario de paz de persona altamente sensible,
Pero déjame te digo que sí coincide también con, por ejemplo, con una parte del trastorno del espectro autista, de ser sensible a ruidos fuertes y a multitudes, y también al de ansiedad social, e incluso al de agorafobia. Entonces, por eso es bien importante no perdernos con este tipo de información que luego está muy ambigua en redes sociales. ¿Qué otro más viene acá? Bueno, el último que puse, que era reacción catastrófica ante cambios no previstos. El 52% puso que era trastorno de ansiedad, 25% obsesivo compulsivo, 8% espectro autista y 15% persona altamente sensible. Y déjenme les digo que este ítem en particular encaja con los 4 y yo lo saqué de trastorno del espectro autista y fue el que tuvo menos porcentaje. Entonces, ¿para qué voy con esto o con este ejercicio o esta dinámica que quise hacer con ustedes? Es que no podemos autodiagnosticarnos jamás, pero menos en base a lo que llegamos a ver en un video de 15 segundos, de 30 segundos. Eso es imposible. Entonces, es muy importante que no te sugestiones o que no nos sugestionemos ante cosas que vemos en redes sociales o en internet y que pensemos en automático, tengo esto. Debo aclarar algo. Hay veces que, por ejemplo, cuando sí tienes algo, un trastorno, alguna situación, entonces tú dices, ya siento que entonces esto ya me hace clic, sí encaja, entonces ya sientes como que no hay algo mal contigo y que puedes hacer algo al respecto y que puedes tener como tu tratamiento adecuado o lo que tengas que hacer o trabajar. Y eso está súper bien cuando dices, oye, a lo mejor sí tengo déficit de atención, pues voy, me evalúan, resulta que sí, y entonces ya tú puedes hacer como una organización en tu vida de qué actividades debes de hacer, qué ejercicios tienes que hacer para llevar una vida más adecuada a ti y que veas que no es que algo esté mal, sino que es como una neurodivergencia que tienes literalmente en tu cerebro, hay una situación diferente, entonces por lo cual tú actúas de una manera diferente a lo que la mayoría de las personas. Entonces, en este sentido, claro que te cuadra y dices que bueno, pero porque tú le vas a dar un seguimiento. Pero de nada te sirve nada más decir, es que por ejemplo tengo déficit de atención y ya utilizarlo para quitarte responsabilidades y decir, ¿sabes qué? Es que esto es por mi déficit de atención, entonces yo no sé, y entonces por eso llego tarde siempre a los lugares y por eso soy impuntual y por eso tal cosa, no. Y empezar a utilizarlo como excusa. Claro que si tú sabes que ese es un punto que tú necesitas trabajar, entonces enfócate para mejorar en eso, no para que lo utilices como una excusa para seguir manteniendo un hábito que no es correcto para ti o que te está afectando en tu vida, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la parte que es muy importante analizar y decir, no tiene nada malo que a lo mejor tú puedas pensar, oye, tal vez puede ser que sí tenga esto, puede ser que en tal cosa encaje, pero es mejor que recurras con un profesional que te pueda orientar, que te pueda incluso canalizar, como te digo, yo ni siquiera soy la todóloga que pueda decirte, sí tienes esto, sí tienes lo otro, y que yo te voy a tratar sola. Claro que no, o sea, como te digo, o sea, yo muchas veces voy a canalizar con psiquiatra, con neuro, para poder dar una atención adecuada. Y ya de ahí poder tener una línea de trabajo, que tú puedas generar tus hábitos, que tú puedas generarte tus rutinas, que puedas organizarte de una manera en la que tú funciones bien y que se cumplan los objetivos de tu vida, lo que tú te estás planteando, cuáles son incluso tus objetivos de terapia o cuáles son tus objetivos para la vida, etcétera, ¿verdad? Pero no utilizarlo nada más como para sugestionarnos o para excusarnos de nuestros malos hábitos o comportamientos. Por otra parte, igual quería tocar un punto muy importante y es que muchas veces como que a mí me da gusto, pero a la vez por eso siento que necesitamos más información. ¿A qué voy? Me da gusto que ahorita el tema de la salud mental está teniendo demasiada apertura, que las personas están más abiertas a conocer de los temas, están más abiertas a desmitificar la psicología, la psiquiatría, para decir, ¿sabes qué? Pues son cuestiones que se deben de trabajar, que se pueden abordar, que se pueden mejorar y eso es maravilloso. Pero aquí hay un punto que a veces que, por ejemplo, nosotros podemos tener rasgos de algún trastorno porque, te digo que esos trastornos existen porque todos tenemos rasgos de algo, pero cuando se convierte en un trastorno, paréntesis, creo que esto, no me acuerdo si lo platiqué en la temporada pasada, pero cuando algo ya se convierte en un trastorno es porque ya no te permite vivir tu vida de una manera adecuada, porque te impide hacer tus actividades cotidianas,
porque ya no puedes continuar con las cosas que solías hacer, porque ya no puedes vivir tu vida en ningún área, ni laboral, ni personal, ni de pareja, de nada. Entonces, cuando tú tienes un trastorno, entonces claro que debes darte un seguimiento para poder estar de una manera más estable y poder tener una buena calidad de vida. Pero rasgos de trastornos que existen, la mayoría llegamos a tener. Por ejemplo, de que, no sé, trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas que no necesariamente tienen el trastorno, pero tienen rasgos, ¿verdad? De que les gusta tener un orden en las cosas, que les gusta, por ejemplo, no sé, acomodar las cosas por colores, o que les gusta tener sus rituales de que cuando van a salir de casa, de que cuántas veces cierran, cosas por el estilo, que tú dices, pues ahí son criterios, pero ni siquiera se cumplen los criterios suficientes para que pueda ser diagnosticado como un trastorno. Para eso existe un manual que ahí te marca cuáles son las características, cuántos debe de cumplir, por cuánto tiempo, de qué manera está afectando a la persona. Entonces, te digo, no es que te claves tampoco con la idea de que debes de estar siempre feliz, de que debes de ser normal, que esta palabra también muy mal aplicada. La normalidad existe únicamente en la estadística. Para decirte algo que está más en la población, todo lo que está fuera de lo normal son como que estas áreas que son diferentes, pero no significa que estén mal. Entonces, no podemos clavarnos tampoco con la idea de ser normal y de que siempre debemos de estar bien, porque la normalidad solo existe en la estadística para decirte lo que hay más, pero no de que sea lo correcto. Y la parte de que a veces creemos que debemos de estar siempre felices y que todo debe estar bien y que entonces si yo no me siento bien todo el tiempo, algo malo está en mí. Créeme que una persona que tiene una estabilidad emocional, que tiene inteligencia emocional y que trabaja muchas áreas de su vida, tiene días malos. No todo el tiempo está feliz, tiene días de tristeza, de frustración, de enojo, pero sabe qué hacer con sus emociones, sabe cómo canalizar esas emociones, se permite sentir esas emociones. Entonces no es como que una persona que esté bien siempre va a estar tranquila, siempre va a estar feliz, siempre va a estar positiva. Eso no es tampoco correcto, eso tampoco quiere decir que estás bien, porque ningún ser humano está solamente en un polo. Hay bien y hay mal. Estás a veces aburrido y a veces estás divertido, pero no es ni siquiera estos extremos. Hay en medio todo un matiz de las formas que puedes sentirte y todas esas están bien. Entonces, sí quería también tocar ese tema aquí rapidito en este episodio, porque siento que también hay esta parte de que las personas quieren sentirse ya bien y quieren estar bien todo el tiempo y eso no es posible, lamentablemente. Entonces, este bienestar se va trabajando, se va construyendo y obviamente te debes de permitir sentir todo lo que experimentes, cosas buenas y cosas no tan buenas, agradables y desagradables. Y cada una de ellas te va a dejar a ti esta parte de ser humano, de sentir, de aprender, de evolucionar. Entonces, pues bueno, este era un punto también que quería tocar. Y ya para no alargarnos más, igual si ustedes tuvieran dudas, quisieran que revisáramos como más a fondo algo, ya saben que con toda confianza me lo pueden hacer saber. Pero sí, es muy importante que dejemos de autodiagnosticarnos en cualquier área, pero en específicamente, como ya saben que yo estoy en la parte de la salud mental, en esta área dejemos de autodiagnosticarnos, dejemos de sugestionarnos y mejor si de verdad necesitamos o queremos salir de dudas, pues vayamos con un profesional que nos pueda orientar y que entonces ya tengamos una resolución de esto y que el que tú a lo mejor tengas una evaluación, un diagnóstico, te lleve a la acción, no nada más decir, ah, tengo esto y aquí me siento, sino qué vas a hacer al respecto, cómo quieres mejorar tu calidad de vida, cómo quieres mejorar también las áreas en las que tú estás o en donde tú te desempeñas, en donde tú vives, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es todo por el día de hoy, por el episodio de hoy. Llegamos al final de este episodio de Deja de autodiagnosticarte y nos vemos en un próximo episodio de Pláticas de Terapia. Que estés muy bien. Bye.